Gracias al éxito obtenido por muchos de sus proyectos y los grandes beneficios, la red de Wax se ha convertido en una de las más buscadas. Seguramente quieres saber las formas para optar al acceso de una whitelist y ampliar tus posibilidades de obtener un mejor beneficio. Si es así, este es tu video. Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo estás, Dirt? Muy bien, Screen. Aprovecho para dar las gracias a todos los que nos brindan su apoyo y nos dan el impulso para seguir adelante. Así es, siempre en la búsqueda de subir contenido de utilidad y con la finalidad de mantenerlos informados de la mejor manera. Bueno, ahora sí, comencemos con el tema de hoy. Como pudimos observar en videos anteriores, la red de Wax es algo peculiar, desde la creación de su wallet, forma de mostrar sus NFTs y colecciones. Y si bien cuenta con muchos filtros y formas de buscar los proyectos, para aquellos que venimos de la red de la BSC puede resultar un poco complicado encontrar las oportunidades. Es por eso que hoy te mostraremos las formas más efectivas que conocemos para descubrir qué proyecto está sorteando su whitelist, cuáles están en etapa beta, es decir, que el juego no comienza aún, y también cuáles serían esos proyectos que cuentan con la verificación de la plataforma. Si no sabes cómo iniciar en la red de Wax y crear tu billetera, no dejes de ver este video, donde te explicamos de manera sencilla cómo hacerlo paso a paso. Si estás con nosotros por primera vez, te invito a que te suscribas al canal. Por favor, déjanos un buen like y activa la campanita. Recuerda, es gratis y de esa forma nos ayudas muchísimo. Muy bien, la primera forma de encontrar los proyectos es utilizando el apartado de Explorer dentro de Atomic Hub, donde podrás ver los últimos listados. Aquí viene uno de los tips. Si observas con detenimiento, está predeterminada la búsqueda de los NFTs que fueron minteados en una whitelist. Pero ojo con esto, ya que no todos los proyectos que observas han sido verificados. Solo aquellos con el color naranja son los que cuentan con dicha aprobación, como es el caso de los NFT de Funko, Aliens World, entre otros. Ahora observemos un proyecto no certificado. Si estuviera en la BSC, ese no certificado me sonaría más a scan. Tranquilo, Screen, aquí todavía no pasa eso. Bueno. Continuamos. En Sailor World podemos observar la comisión del market por la compra y venta, y en este caso es del 5%. Luego, la fecha de creación. El volumen de venta en 24 horas. El total desde su lanzamiento y su página oficial. Ingresamos. Podemos observar todo lo relacionado con este proyecto, desde su white paper, roadmap, entre otros. Y si no sabes cómo analizar estos aspectos de una manera objetiva, por acá te dejamos nuestro video. Recuerden que siempre existe riesgo de pérdida en este o cualquier proyecto, así que hay que investigar lo más que se pueda para evitar pérdidas. Es importante destacar que si el proyecto se encuentra cercano a su proceso de whitelist, aparecerá en esta pantalla inicialmente, sin necesidad de aplicar algún filtro. La segunda forma sería accediendo a sus redes sociales, ejemplo, Discord y Telegram, ya que por esos medios realizan los anuncios la mayoría de los proyectos y podrás tener la información de manera más rápida si te encuentras atento. Y el tercero, y muy interesante, es por medio de Twitter. Utilizaremos el buscador como herramienta y colocaremos el hashtag WAX, seguido de la palabra whitelist. Y de esta manera tendremos como resultado todo lo que tengan esos dos parámetros de búsqueda en su contenido. Luego filtramos más recientes y aquí tenemos los posts más actuales. Recuerda siempre realizar un previo análisis tomando en cuenta los tips
que mencionamos anteriormente a fin de corroborar su veracidad. También, si colocas un hashtag antes de la palabra whitelist, podemos observar cómo nos muestran otros posts. En este caso, podemos ver cómo hay un sorteo activo. Así que ya ves cómo es muy útil este método de búsqueda. Recuerda que en todos los proyectos es muy importante seguir las redes sociales y estar atentos a los anuncios, ya que mantenerte informado puede ayudarte a entrar a tiempo en un sorteo como en este caso o a una whitelist. En resumen, 1. Es importante saber cuándo una colección se encuentra verificada. 2. Ingresar a las páginas oficiales a fin de conocer el proyecto. 3. Utilizar el explorador para encontrar los proyectos más recientes. 4. Unirse a las redes sociales para mantenerse informado. Y por último, utilizar la herramienta de búsqueda de Twitter para conseguir nuevas oportunidades. Y hasta aquí el video de hoy. Si el contenido ha sido de utilidad para ti, apóyanos con un like, deja tu comentario, suscríbete al canal y comparte por medio de las redes sociales para que este contenido llegue a más personas. Y será hasta un nuevo Do It Report.